Mitos y realidades de la evolución. La evolución es una realidad tan innegable como el calor del sol, asevera el destacado biólogo evolucionista Richard Dawkins. Que el sol es caliente es demostrable tanto por observación directa como por experimentos. Pero, ¿es posible probar de forma incontestable la validez de la teoría de la evolución basándose en la observación y la experiencia? Antes de responder a esta pregunta, cabe aclarar algo. Los científicos han notado que los seres vivos pueden experimentar cambios menores a lo largo de generaciones. Por ejemplo, mediante el cruzamiento selectivo, los criadores de perros obtienen individuos con patas más cortas o pelo más largo que sus antecesores. Algunos científicos engloban estos leves cambios bajo el nombre de microevolución. La nota a pie de página dice: las variaciones obtenidas por los creadores se deben por lo general a defectos genéticos. Así, la pequeña estatura del perro salchicha es consecuencia de una anomalía en el desarrollo del cartílago, lo que causa enanismo. Fin de la nota. Los evolucionistas afirman que la acumulación gradual de pequeños cambios en el lapso de miles de millones de años provocó los grandes cambios necesarios para que los peces se convirtieran en anfibios, y los simios en hombres. Este hipotético proceso recibe el nombre de macroevolución. Charles Darwin enseñó, por ejemplo, que las pequeñas variaciones observadas en la naturaleza indican que cambios mucho mayores, que nadie ha presenciado, también son posibles. Según él, ciertas formas de vida primigenia, supuestamente simples, sufrieron una serie de modificaciones ligerísimas a lo largo de vastos periodos de tiempo hasta originar los millones de formas vivas que hay en la Tierra. Muchos consideran lógico este postulado. Razonan que si una especie pueden ocurrir variaciones menores, ¿por qué no podría la evolución producir modificaciones mayores a lo largo de extensos periodos de tiempo? La nota a pie de página dice: nótese que la palabra especie, empleada aquí con frecuencia, tiene un significado levemente distinto del de la palabra original utilizada en el Génesis, vertida especie o género en muchas versiones de la Biblia. El término hebreo es más abarcador. Fin de la nota. Pero la realidad es que la teoría evolucionista descansa sobre 3 mitos. Veamos. Mito 1. Las mutaciones proveen la materia prima para la creación de nuevas especies. La teoría de la macroevolución gira en torno a la idea de que las mutaciones, cambios aleatorios en el código genético de plantas y animales, pueden originar no solo nuevas especies, sino familias completamente nuevas. Realidad. Muchos de los caracteres de las plantas y los animales vienen determinados por las instrucciones del código genético, los planos contenidos en el núcleo de cada célula. Aunque se ha descubierto que las mutaciones pueden producir alteraciones en los descendientes de los seres vivos, ¿generan de verdad especies enteramente nuevas? ¿Qué ha revelado un siglo de investigaciones en el campo de la genética? La nota a pie de página dice: los estudios han demostrado que el citoplasma, las membranas y otras estructuras celulares también intervienen en la configuración de un organismo. Fin de la nota. A finales de la década de 1930, la comunidad científica abrazó efusivamente una novedosa idea. Si la selección natural, el proceso por el que las criaturas mejor adaptadas al medio sobreviven y se propagan, podía producir nuevas especies vegetales a partir de mutaciones aleatorias, como se pensaba, seguro que el hombre sería capaz de hacer lo mismo, y de un modo más efectivo, mediante la selección artificial de las mutaciones. Se desató la euforia entre los biólogos en general y entre los genetistas y criadores en particular, dice Wolf-Ekkehard Lonig, científico del Instituto Max Planck para la investigación de la reproducción vegetal en Alemania. La nota a pie de página dice: Lonig cree que la vida fue creada. Sus comentarios aquí citados no representan la opinión del instituto. Fin de la nota. ¿Por qué tanta euforia? Lonig
quien lleva unos 30 años estudiando las mutaciones genéticas en vegetales, explica. Los investigadores pensaron que había llegado la hora de revolucionar el método tradicional de crianza de plantas y animales. Creyeron que provocando mutaciones y seleccionando las que fueran beneficiosas, obtendrían nuevas y mejores variedades. Algunos hasta esperaban ver surgir especies completamente nuevas. Gracias a generosos aportes, científicos de Estados Unidos, Asia y Europa pusieron en marcha programas de investigación en los que emplearon métodos que prometían acelerar el proceso evolutivo. ¿Qué resultados arrojaron más de 4 decenios de intensa labor? Pese a todo el dinero invertido, afirma el investigador Peter von Sembusch, los intentos de conseguir variedades de mayor rendimiento mediante radiación para inducir mutaciones fracasaron ostensiblemente. Y Lonig señala, para los años 80, las esperanzas y la euforia de los científicos habían terminado en un fracaso mundial. La selección por mutación como una rama autónoma de investigación fue abandonada por los países occidentales. Casi todos los mutantes morían o eran más débiles que las variedades silvestres. La nota a pie de página dice: los experimentos demostraron una y otra vez que la cantidad de nuevos mutantes descendía a un ritmo constante, mientras que aparecía de forma recurrente el mismo tipo de mutantes. Además, menos del 1% de las mutaciones vegetales se elegían para proseguir las pruebas, y de este grupo, menos del 1% resultaban aptas para uso comercial. Nunca se logró crear siquiera una especie nueva. Como los resultados de la selección por mutación en animales fueron todavía peores, se descartó el método por completo. Fin de la nota. Las investigaciones de 100 años sobre las mutaciones en general y de 70 años sobre la selección por mutación en particular bastan para que los científicos determinen si es posible que las mutaciones generen nuevas especies. Después de examinar las pruebas, Lonig concluyó: las mutaciones no pueden transformar una especie original, vegetal o animal, en otra totalmente nueva. Esta conclusión armoniza con los resultados de todos los experimentos y estudios sobre mutaciones realizados en el siglo XX, así como con las leyes de la probabilidad. Por tanto, ¿pueden las mutaciones convertir una especie determinada en una completamente distinta? Las pruebas demuestran que no. Los estudios de Lonig lo llevaron a concluir que las especies debidamente definidas tienen límites claros que las mutaciones accidentales no pueden eliminar ni traspasar. Lo anterior tiene muchas implicaciones. Si científicos consumados son incapaces de producir nuevas especies, induciendo mutaciones y preservando las que sean útiles, ¿qué probabilidades hay de que un proceso carente de inteligencia lo haga mejor? Si las investigaciones demuestran que las mutaciones no pueden transformar una especie original en otra totalmente diferente, ¿cómo, entonces, podría tener lugar la macroevolución? Mito 2. La selección natural condujo a la creación de nuevas especies. Darwin creía que el proceso que llamó selección natural favorecía las formas de vida mejor adaptadas al medio, y que las menos adaptadas, al final se extinguían. En la actualidad, los evolucionistas enseñan que al dispersarse las especies y quedar aisladas, la selección natural preservó a los individuos cuyas mutaciones genéticas los hicieron más aptos para sobrevivir en el nuevo ambiente. Con el tiempo, conjeturan, estos grupos aislados dieron origen a especies totalmente nuevas. La realidad. Como se ha señalado, las pruebas indican de manera enfática que las mutaciones no producen formas completamente nuevas de plantas o animales. Pues bien, ¿en qué se basan los evolucionistas para afirmar que la selección natural elige las mutaciones favorables a fin de crear nuevas especies? Un folleto editado en 1999 por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos cita como ilustración las 13 especies de pinzones estudiados por Darwin en las Galápagos, hoy conocidos como pinzones de Darwin. En la década de 1970, un equipo de investigación dirigido por Peter y Rosemary Grant, de la Universidad de Princeton,
Estudiaron estos pinzones y descubrieron que tras un año de sequía en las islas, los de pico un poco más grande sobrevivieron mejor que los de pico más pequeño. Dado que la observación de la forma y el tamaño del pico constituye uno de los principales medios para distinguir cada una de las tres especies, se otorgó gran importancia a este hallazgo. El folleto de la Academia agrega: los Gran calculan que si, por término medio, ocurre una sequía por década, surgiría una nueva especie de pinzón al cabo de solo 200 años. Sin embargo, el folleto no menciona que en los años posteriores a la sequía, los pinzones de pico más pequeño volvieron a predominar. Los investigadores descubrieron que tras el cambio climático, los pájaros de pico más grande dominaron por un año, pero luego fue justo al revés. También notaron que algunas de las distintas especies se cruzaban y producían descendientes que sobrevivían mejor que sus progenitores. Concluyeron que, de persistir el cruce, podría darse el caso de que dos especies se fusionaran en una. Entonces, ¿puede la selección natural realmente crear especies nuevas? Hace varios decenios, el biólogo evolucionista George Christopher Williams cuestionó si la selección natural tenía tal capacidad. En 1999, el teórico de la evolución Jeffrey H. Schwartz escribió que la selección natural quizás ayude a las especies a adaptarse a las cambiantes exigencias de la existencia, pero en ningún caso crea nada nuevo. Efectivamente, los pinzones de Darwin no se han transformado en nada nuevo. Siguen siendo pinzones. Y el hecho de que se crucen pone en entredicho los criterios que emplean ciertos evolucionistas para definir una especie. El caso de estos pájaros también revela que hasta las más prestigiosas instituciones científicas son capaces de presentar la información de manera sesgada. Mito 3. El registro fósil documenta los cambios de la macroevolución. El folleto antes mencionado deja al lector con la impresión de que los restos fósiles, hasta ahora descubiertos, documentan sobradamente la macroevolución. Dice: se han hallado tantas formas intermedias entre peces y anfibios, entre anfibios y reptiles, entre reptiles y mamíferos, y dentro de la cadena evolutiva de los primates, que en muchos casos resulta difícil precisar cuándo se produce la transición de una especie a otra. La realidad. La anterior aseveración sorprende bastante. ¿Por qué? Niles Eldredge, acérrimo evolucionista, declara que el registro fósil no revela una acumulación gradual de cambios, sino que durante largos periodos de tiempo se acumulan pocos o ningún cambio evolutivo en la mayoría de las especies. La nota a pie de página dice: aún los pocos ejemplos del registro fósil que se aducen en favor de la evolución son discutibles. Véanse las páginas 22 a 29 del folleto El origen de la vida. 5 cuestiones dignas de análisis. Editado por los Testigos de Jehová. Fin de la nota. Al presente, por toda la Tierra, se han desenterrado y catalogado unos 200 millones de fósiles grandes y miles de millones de fósiles pequeños. Muchos científicos concuerdan en que este vasto y detallado registro prueba que los principales grupos de animales aparecieron de repente y se mantuvieron prácticamente inalterados, y que muchas especies desaparecieron con la misma rapidez con que llegaron. Creer en la evolución es un acto de fe. ¿Por qué insisten tantos evolucionistas prominentes en que la macroevolución es un hecho? El influyente evolucionista Richard Lewontin admitió con franqueza que muchos científicos no dudan en aceptar hipótesis no confirmadas porque tienen un compromiso previo, un compromiso con el materialismo. La nota a pie de página dice: el materialismo en este sentido se refiere a la teoría de que el universo, con todas sus formas de vida, vino a la existencia sin intervención sobrenatural alguna. Fin de la nota. Se niegan a considerar siquiera la posibilidad de que exista un diseñador inteligente, porque, como escribe Lewontin, no podemos permitir que un ser divino ponga el pie en la puerta. La revista Scientific American recoge el siguiente comentario del sociólogo Rodney Stark.
Desde hace 200 años, se viene promocionando la idea de que para ser un hombre de ciencia hay que liberar la mente de las cadenas de la religión. También señala que en las universidades donde se realizan labores de investigación, la gente religiosa se queda callada. Si vamos a aceptar como válida la teoría de la macroevolución, hay que creer que los científicos agnósticos o ateos no se dejarán influir por sus convicciones personales a la hora de interpretar sus hallazgos. Hay que creer que las mutaciones y la selección natural produjeron todas las formas complejas de vida, pese a que un siglo de investigaciones ha demostrado que las mutaciones no han transformado ni una sola especie debidamente definida en otra totalmente distinta. Hay que creer que todas las criaturas evolucionaron de manera gradual a partir de un antepasado común, aunque el registro fósil indique con contundencia que las principales clases de plantas y animales aparecieron de súbito y no evolucionaron hasta convertirse en otras, ni siquiera en el transcurso de millones de años. ¿Le parece que esta clase de creencia se basa en realidades o en mitos? Sin duda, creer en la evolución es un acto de fe. La siguiente es información suplementaria. ¿Qué respondería usted? ¿Cómo rebatiría la idea de que la llamada microevolución es prueba de que tuvo que haber ocurrido una macroevolución? ¿Por qué es significativo el hecho de que el registro fósil muestre que la mayoría de las especies cambiaron muy poco a lo largo de vastos periodos de tiempo?